¿Qué tal? ¿Cómo Hola estás, José Carla? Antonio, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Carla Pupo, yo soy actriz de doblaje y pues también vengo en representación de Jack Studios, una casa de doblaje aquí en Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Encantado, muy bien, muy bien. Oye, pues qué chido, bienvenida, abrazos fraternos de la comunidad del doblaje de voz, qué chido. Primero que nada, felicidades por este merecidísimo premio a Mejor Interpretación de Voz en Español Latino en los Crunchyroll Anime Awards. Sé que un galardón así no llega por casualidad, sino por horas de entrega en la cabina. Cuéntame un poco cómo te sentiste al enterarte de esta noticia. Pues contento, muy contento, principalmente porque, digo, ningún premio, evalúa, ¿no? Un trabajo, realmente. Y yo así lo asumo siempre. Pero este en particular, en el cual los ganadores son ganadores no porque haya habido un jurado calificando, pues, técnica, entrega, en fin, como cosas, sino por votaciones, pues me da mucho gusto porque significa que se logró nuestro único objetivo, que es hacerle sentir algo a la gente, conectar con la gente a través de nuestro trabajo, pero también serle fiel a un trabajo que ya está creado, ya está hecho, ya está ejecutado, y eso, llevar ese trabajo a que llegue a más lados, pero siempre con la misma calidad, con procurar serle muy fiel, porque es un trabajo que ya se pensó y que ya se hizo de una manera. Entonces, como que son dos lugares en los cuales, bueno, los cuales cuidamos mucho, únicamente con la intención de conectar con la gente, de hacerle sentir algo. Y creo que este premio y que se sucedan a través de votaciones, pues habla de eso, habla de que la gente sí lo recibió bien y estuvo contenta con el resultado y satisfacimos, pues eso, como pues sí, la expectativa que había. Claro, sí, de todas maneras. Bueno, durante años doblaste a un Akasa implacable, movido puramente por la violencia, y de pronto llega el Castillo Infinito y te toca interpretar pues a un hombre destrozado, llorando por su esposa. ¿Cómo fue para ti leer esta escena en específico y tal vez descubrir la fragilidad de Akasa? ¿Cómo fue para ti este momento? Mira, fue muy bonito porque exactamente es lo que yo esperaba. Debo decir que no fue ninguna sorpresa porque yo sabía, digo, obviamente vamos teniendo un poquito de contexto del personaje y tal, ¿no? Y desde la primera película, Mark Winslow, el director del doblaje, me explicó un poco de qué iba el personaje, la lectura que él tenía de él, pero también lo dejó como muchas cosas, las reservó para el momento en el que yo estuviera frente al atril grabándolo, porque también es bien bonito llevarse las sorpresas ahí, e irlo viviendo junto con el personaje, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que yo ya había detectado y había leído a este personaje como un personaje con una dimensión bastante amplia, como muy interesante, que no lo dejaba nada más en ser un antagónico y en ser este villano poderoso, implacable, como dices, que llega y en sus combates pues no hay quien se le ponga, ¿no? No, yo ya había visto que tenía cualidades humanas, finalmente, como muy marcadas, y que eso lo distanciaba de lo que entiendo que y definen a los demás demonios, ¿no? En este proyecto. Entonces yo sabía que había cosas muy interesantes ahí que ya nos estaban presentando, pero que si también solo estaban dejándolas ver, si lo analizabas como con profundidad, eso me hablaba también de no es necesario que nos lo cuenten ahorita, llegará el momento. Y llegó. Entonces me gustó mucho porque de verdad que cuando llegué y lo estaba grabando, yo pensaba como, esto es justo lo que yo esperaba, es justo lo que quería ver del personaje. Sabía que en algún momento nos iban a dar la oportunidad y dar el gusto y el privilegio de poder disfrutar de esa historia. Digo, disfrutar entre comillas, porque es una tragedia tremenda, pero bueno, eso hace pues que goces más a un personaje, que conectes más. Y bueno, por ejemplo, ahorita que digo esto, pienso como los actores siempre decimos como que somos como un poco sadomasoquistas, porque también en el sufrimiento encontramos como placer. Pero ahorita que lo pienso, en el público también, porque justo esto que digo, ¿no? O sea, te dan la oportunidad de gozar más de un personaje, aunque sea una historia trágica. O sea, finalmente, cuando estamos consumiendo una película, una serie, un disco, una canción, lo que queremos es que nos hagan sentir. Entonces, pues eso, también a través del dolor o de la tristeza podemos sentir cosas que nos dan pues satisfacción. Claro, de todas maneras. Mira, pues déjame decirte que la escena final de Akasa es brutal. Se nota que exige pasar de gritos de rabia a un llanto, a una fragilidad tremenda.
más allá del personaje, cuéntanos un poquito sobre esa sesión de grabación en específico. ¿Cómo viviste esa intensidad? Órale, pues es muy demandante, es muy demandante, pero bueno, estamos en un lugar en el que, bueno, en el que yo, para empezar, he pasado toda mi vida, que son las cabinas. Entonces es un lugar muy cómodo y muy seguro para mí. Es bien bonito cuando te entiendes bien con tu equipo, con el equipo que te toca, pues, colaborar en cada proyecto. Y bueno, de la mano de Mark, la verdad es que fue muy padre porque realmente estábamos dispuestos a jugar, a explorar y en ese sentido a darlo todo y no importaba si eso estaba pasado, entonces encontraríamos el camino de regreso o no tenerle miedo de pronto a no haber llegado y entonces a buscar más energía, más lugares, más herramientas, para realmente llegar a donde el personaje está llegando. Pero pues sí, fue muy demandante, pero lo que te decía es muy placentero, es muy, muy, muy placentero. Yo creo que yo hubiera salido del estudio de grabar la película un poco frustrado si hubieran tenido un par de peleas sacas así épicas y tal, y ya. Y no, al contrario, yo lo que tenía ganas era justo de explorar su tragedia, su fragilidad, su humanidad, su complejidad, su ambivalencia. Obviamente fue muy exigente, fue demandante, fue muy cansado y tal, pero principalmente fue súper satisfactorio poder transicionar por energías potentes, pero que radican en lugares y en emociones bien diferentes. Claro, qué lindo escuchar eso, la verdad. Mira, después de haberle prestado tu voz todo este tiempo, de conocer su crueldad y finalmente entender su enorme dolor, si hoy pudieras tener a Akasa frente a ti cara a cara, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Pues le preguntaría si ya sabe lo que quiere. Pero es que me estás diciendo si tuviera a Akasa, ¿no? No, no, o sea, es que sería diferente si tengo a Akasa o tengo a la versión humana. Pero le diría, es que no lo sé, le diría que lo admiro mucho también, que lo felicito, que lo admiro y que me parece que es un ser muy íntegro, muy completo. Me admiro mucho en el personaje el valor que tiene. Creo que si es el más fuerte, o sea, pues el demonio pues con más fortaleza y que eso quedó demostrado en esta película, es por varias cosas y una es el valor, la valentía pues con la que él actúa. La otra muy importante, que además es muy curioso porque cuando nosotros, pues como personas, hablamos de nuestra oscuridad, pues evidentemente estamos hablando como de las partes que no son benevolentes o de las partes que no necesariamente, que no son positivas o que sus efectos hacia afuera son destructivos. Pero en Akasa me encanta que lo hayan manejado exactamente al revés. Yo creo que en Akasa la capacidad que él tiene como de reconocer su oscuridad se refiere a la capacidad que tiene de reconocer su bondad y su lado humano, que también tiene que ver con su dolor, con su pérdida. Entonces es bien bonito que en el personaje suceda exactamente al revés, pero que realmente él lo sepa reconocer, sepa que está ahí, porque bastó un momento en el que Tanjiro le dijera como de recuerda, los débiles son esto, hay que protegerlos, tú también lo fuiste. Bastó un momento para que él lo sabe y lo tiene ahí muy cercano, o sea, lo tiene muy a la mano, ¿no? No tiene que hacer que vivir una experiencia así, ultra intensa como para hacer un esfuerzo para llegar a ese lugar de que está ahí como muy enterrado. No, lo tiene ahí muy presente y eso me gusta mucho. Entonces, no sé, creo que le pediría consejos. Está bien, eso estaba muy bien. Mira, hablando un poquito del doblaje, hace años el doblaje de anime era considerado tal vez un nicho y hoy vemos categorías dedicadas a nuestro trabajo en premiaciones globales. Como alguien que vive el día a día en la cabina, ¿qué significa para ti este nivel de reconocimiento para el doblaje latinoamericano en la actualidad? Pues sigue siendo un nicho. La cosa es que el nicho pues ha crecido mucho. Sí. Muchísimo. Pero no deja de ser un nicho. Pero qué padre que ese lugar haya adquirido tanta fuerza, tanta presencia, que nos lleve pues a estas oportunidades de representar pues como a la industria, a tu país, pero también al talento latino en otros países y en lugares que tienen como pues una importancia, ¿no? Mucha presencia pues en el medio, en la cultura global. Y entonces representa pues un montón de cosas. Para mí representa un apapachito, un abrazo hacia la industria que es esta del doblaje de voz que yo quiero tanto, que quiero, que protejo, que admiro. Y yo lo tomaría como una invitación a que siempre no nos olvidemos que lo más importante es
hacer los trabajos con calidad. Y eso, en México, en la industria del doblaje de voz en México, siempre se ha ostentado de manera como muy orgullosa de ser el mejor del mundo, ¿no? Y hay muy buenos sustentos por los cuales esa puede ser una idea que se puede defender o que se puede argumentar, pues, pero también hay muchísimos lugares por los cuales eso podríamos pensar en que pues no es así y que ya no es verdad. Entonces a mí me parece importante saber reconocer dónde sí y dónde no, y yo siempre procuro hacer mi trabajo con muchísima calidad, con mucha entrega, porque es la única manera en la cual podemos defender esto que nos gusta tanto de un montón de adversidades que tienen que ver con muchísimas cosas, ¿eh? La más reciente, pues obviamente la inteligencia artificial y tal. Pero bueno, yo siempre creo que es importante, pues la preparación, el trabajo, la entrega, para que cuando llegan estas oportunidades puedas realmente dar un trabajo, pues de calidad. Y de pronto que sucedan estos reconocimientos, pues a mí me parece lindo porque nos reitera que todas las cosas hechas con calidad, pues llegan a buen puerto. Y nuestra intención no es acaparar y cada vez ir acumulando más premios, ¿no? Nuestra intención siempre es, una, jugar, porque es lo que nos apasiona hacer, y dos, conectar con la gente y entregarles trabajos pues de calidad. Entonces, estos reconocimientos para mí significan eso. Se logró porque la gente conectó y la gente sabe diferenciar entre un trabajo con calidad y uno sin ella. Sí, eso dice bastante. De hecho, viendo el componente de votación de los fans en esta premiación, o sea, que hayan dejado este odio de alguna manera al villano para votar por la interpretación que estás haciendo. Entonces, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, José Antonio, y nuevamente felicidades por la premiación. Has hecho un trabajo realmente impecable con el personaje. Gracias, muchísimas gracias, ¿no? Pues encantado de estos espacios. Para mí es un gusto hablar de lo que amo, que es mi trabajo, y de estos personajes además, pues que son maravillosos y todos lo sabemos, la gente lo sabe. No hubiera tenido el impacto que ha tenido si no fueran lo que es, así como eso que son. Entonces gracias por la oportunidad, encantado de estar acá. Gracias a ti, ya nos vemos en una próxima oportunidad. Ojalá que sí, que así sea. Sí.